La primera es que, si ustedes se dieron cuenta, hoy no tenemos el proyector porque me parece que el fin de semana pasado falló, entonces lo mandamos a reparar, se fundió el foco, entonces nos lo entregan como en 2 semanas, por eso es que no tuvimos las letras de las alabanzas y no vamos a tener las citas bíblicas, ¿sí? Y la otra es que de parte de los pastores allá en McAllen, en Texas, la verdad es que les mandan un caluroso saludo y pudimos estar allá unos días compartiendo la palabra. Fue muy edificante, muy constructivo. La pastora estuvo predicando en un congreso para mujeres con iglesias allá que tenemos compañerismo con ellas. Entonces, gracias a Dios por sus oraciones, gracias a Dios porque siempre salimos de verdad con la bendición de toda la congregación. Muchas gracias por los mensajes que nos estuvieron enviando, los correos, muchas gracias. Les amamos. Amén. Les amamos. Fue un tiempo muy bueno, buscando de verdad tener más compañerismo con otras iglesias. Y aquí nos visitan los pastores que son de la red. Ellos están a punto de estar abriendo una obra en Zumpango, ¿no? Sí, ¿verdad? Santa Inés. ¿Quiénes vienen de Santa Inés? Okay. ¿Son sus familiares? No. Ok. Entonces, por ahí se va a abrir una obra. Ellos van a estar abriendo la obra por allá, Santa Inés. Qué bueno, Dios les bendiga. Bueno, pues estamos listos para recibir la palabra, el alimento espiritual, antes de recibir los pambazos y las tostadas de tinga, de pata. ¿Sí? Amén. Ok. Recuerden que hoy, después de este servicio, tenemos el convivio. Todos aquellos que no vinieron con algo típico mexicano van a pasar a cantar. Ok. ¿Ya estamos listos? Ok. Quiero hablarles hoy en esta tarde ya acerca de un conflicto, de una situación que a veces ha llegado a nuestra vida. Hemos tenido conflicto con nuestra familia cuando nosotros nos declaramos estar en Cristo. Hemos tenido conflicto en ocasiones con amigos, con vecinos, con compañeros del trabajo, ¿cierto? ¿Quiénes no han tenido conflicto? Creo que todos, ¿verdad? Ok, pero vamos a ver cómo la vida de Jesús nos habla acerca de cómo es que nosotros podemos estar soportando todo tipo de críticas, murmuraciones, rechazos. Jesús fue rechazado por su propia familia. No creían en él, no creían que él era el Hijo de Dios, no creían en las cosas que aún viendo que estaban experimentando en una forma tangible, no creían en él. Vamos a Mateo, en el capítulo 13, versículo 53. Mateo 13, 53. Ya estamos ahí. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Y mira lo que dice: cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga de dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos. Escucha, Jesús empezaba ¿a qué? A enseñar en la sinagoga. Y la gente se preguntaba, ¿de dónde? ¿De dónde ha tenido tanta sabiduría? ¿De dónde hace cosas tan milagrosas?
¿Qué es lo que pasa? Pero sabes que la gente siempre mira el contexto de tu vida. Siempre dice, pero pues, si es hijo de un carpintero, ¿qué puede hacer el hijo de un carpintero? Y mira cómo dice más adelante, ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿No son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Ahora, vemos que en el pueblo judío había algunos niveles, niveles de conocimiento, niveles de sabiduría. No eran niveles económicos, era el conocimiento de algunos judíos tan avanzado. Pero en Galilea había de los con menos conocimiento, con menos revelación. ¿Cuántas veces hemos visto que la gente que no conoce de Dios, cuando tú le presentas o hablas de Dios, la gente lo primero que empieza es a rechazar, empieza a ir en contra de lo que tú le estás diciendo, aun cuando no tiene una base, no tiene un conocimiento de la palabra? Rechazarla, defender aquello en lo cual han creído, pero a veces no teniendo un fundamento sólido. ¿De dónde sacó tanta sabiduría? Y estaban diciendo, bueno, conocemos a su madre, conocemos a sus hermanos, a sus hermanas, los conocemos, son seres humanos. Versículo 57, y se escandalizaron, pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. ¿Y cuántas veces cuando nosotros levantamos la mano en la casa, en la familia, decimos, bueno, es que mira, yo he recibido a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador, estoy teniendo estudios de la Biblia? A veces nuestra familia empieza a ir en contra de todo esto. Y empieza a lo mejor a criticarnos, a decirnos, bueno, es que ¿cómo puede ser posible que cambies todo lo que nos enseñaron nuestros padres, todo lo que traemos por detrás, la religión, esto y el otro, y ahora te vuelvas a otra? ¿Cómo puede ser? La forma en que se educaron, pero mira, cambiar. Es que a veces no hemos tenido ese conocimiento en la palabra. Es abundar en la palabra y que la palabra va a hablar por sí sola y va a hacer que nuestra vida cambie y se transforme. Pero a veces la familia es la prima de nosotros. Vamos a Juan, capítulo 7, versículo 1. Mira, a Dios no le importa tu contexto, no le importa de dónde venimos, no le importa qué tanto mal hayamos hecho, qué tanto hayamos pecado. A lo que Dios le importa en este momento es la decisión que tú has tomado para estar en Cristo Jesús. Amén. A Dios le interesa eso. Tu vida, cuando tú le recibes, cuando abriste tu corazón, que hoy con lo que estás recibiendo de parte de Dios, estás verdaderamente viendo en tu vida, voy a seguir a Jesús, voy a interesarme por estar más, dice en el versículo, algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea, no tenía ningún interés en ir a Judea. ¿Por qué? La palabra no los dice. Allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. ¿Quién va a tener interés de ir a un lugar donde saben que lo van a matar? Creo que nadie, ¿verdad? Nadie tiene interés. Pero mira, déjame decirte que había un propósito. Todos los
Versículo 2, faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Versículo 3, así que los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea para que vean las obras que realizas. Esto suena con muy buena intención, ¿cierto o no? Ah, mira Jesús, deberías ir a Judea, deberías traer a los discípulos. Pero ¿qué pasaba en Judea? Que procuraban su muerte, procuraban matarle. Ahora, ¿tú crees que no lo conocían sus hermanos? Claro que sí. Lo que pasaba con Jesús es que sus hermanos se sentían avergonzados. ¿Sabes que Jesús hacía cosas que a ellos les avergonzaban y decían, oye, no puede ser posible? Todo mundo habla de nosotros por ti, Jesús. Todo mundo habla de ti, que engañas a la gente, que eres esto, falso profeta. Entonces, ¿por qué no te vas a Judea? Como diciéndole, ¿sabes qué? Vete a Judea y allá si te matan, bueno, gloria a Dios. Sus mismos hermanos, su misma familia lo estaba empujando. Debes salir de aquí a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas. Fíjate, ellos estaban conscientes de lo que Jesús hacía, pero no creían en él. Versículo 4. Porque nadie que quiera dar a conocer actuando. Ve a Judea, va creciendo, algo va a suceder. Hace cosas de que el mundo te conozca, pero está aquí, no está avergonzándonos. Vete a otra tierra, haz lo que tienes que hacer, pero déjanos tranquilos. Sabes, tú y yo necesitamos de la voluntad de Dios. Y lo he hecho en algunas otras ocasiones. Dentro de la voluntad de Dios. Y todo lo que es la palabra de Dios es su voluntad. Pero tienes la voluntad de Dios. Y tienes que estar en el centro, lugar donde Dios te quiere. Amén. No te justifiques con decir, estoy dentro de la voluntad. No, tienes que hacer perfectamente la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Sabes que a veces nos dejamos influenciar por que están haciendo sus hermanos sobre eso. Oye, vete aquí, ve para allá. Mira, allá, lo que quieras mostrar, que Dios te ha dicho que hagas, hazlo allá. En lugar de haber dicho, no, tú eres el Hijo de Dios, muestra tu poder, muestra tu gloria aquí en tu tierra. ¿No es cierto? Muéstrate aquí. Muéstrate que lo que estás diciendo es verdadero. Versículo 5. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Ni siquiera sus hermanos creían en él. Qué tremendo. Habían visto, lo habían escuchado, sabían de la sabiduría con la que hablaba, pero no creían. Y sabes, a veces eso ha pasado en nuestra familia. Empezamos a hablar con un lenguaje un poco diferente a lo que estamos acostumbrados y la verdad es que nos ven como raros. ¿Cierto o no? Como que, oye, no todo Dios. Por Él estamos aquí. Amén. Por Él vivimos. Claro que todo se trata de Dios. Mira, se trata de Dios. Tu empleo, tu negocio, tu empresa. Amén. Así es que ni siquiera ellos
ves con la amiga y empieza a un rechazo. No, tú eres diferente. Empieza a ver la murmuración. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta? Ya va a la iglesia, ya se dice cristiano. Pero empiezan a mirar el contexto. Bueno, pero mira, ¿cómo va a ser cristiano? ¿Cómo es que dice que va a cambiar? Míralo, era un mentiroso o es un mentiroso, porque la gente asienta que todavía eres igual. Mira el que está a tu lado. Dile, míralo. Dile, qué diferente estás. Y yo creo que tú eres diferente. Yo creo que tú eres la luz en esa familia. Yo creo que tú eres la sal en esa familia. Y por tu testimonio y por lo que tú representas en Cristo Jesús, tu familia tiene una promesa. Nunca tiene. Amén. Los tiempos de Dios son muy importantes. Debemos mucho cuidado. Versículo 7. El mundo para aborrecerlos. Y es cierto. Hace rato yo comentaba, ¿no? Habrá, imagínate a la gente que se encuentra en una cantina. No se van a aborrecer unos a otros. No van a decir, oye, qué mal estamos. Mira, habla el mismo idioma. Y por eso, cuál era la verdad. Jesús. Y él les estaba mostrando que estaban equivocados, que estaban en pecado. Por eso a mí, sin embargo, me aborrecen porque yo testifico que son más. Después que Jesús decide quedarse, no ir a Judea, yo creo que dijeron, bueno, si no vas a ir, vente, ven con nosotros. Y Jesús les dice, suban ustedes a esta. No voy todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. No va a ir. Los judíos de mí. Así es que no es tiempo. Le estaba diciendo, no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios cuando yo voy a ir. Dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él, no públicamente, sino en secreto. Ahora, el ir con sus hermanos no era en el tiempo de ellos. Necesitaba buscar que sea en tu tiempo, que sea en tu tiempo. Diciendo que no va a ir, que no. Y Jesucristo fue muy sabio, decir, si yo voy, van a identificar a mis hermanos, van a identificar que yo vengo con ellos y algo malo puede suceder. ¿Sí? Ahora, muchas veces no es el lugar a donde vas, sino con las personas que vas. ¿Cómo te identifican cuando llevas no hacen lo correcto? Te involucran, ¿no es cierto?
Yo he oído casos que ha habido que no tienen nada que ver con lo que hicieron, pero por el hecho de acompañarlos, los involucran y al final, pues los acusan. ¿Cierto o no? Ahora, ¿de quién estamos hablando? De sus hermanos. Perdón, de sus hermanos. Por eso las autoridades judías lo buscaban durante, sabían que Jesús, imagínate, otra vez llegando, viendo a sus hermanos, identificando, llegar a ¿dónde se habrá metido? ¿Dónde está? Yo no lo veo. Ya llegaron sus hermanos. Búsquenlo. Debe de estar ahí. Dice, entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían, es buena persona. Otros alegaban, no, lo que pasa es que engaña a la gente. Sin embargo, ahora los judíos abiertamente. ¿Sabes? Hay veces que nosotros nos encontramos en esas de Jesucristo a vos a lo que van a decir de ti, a lo que te van a criticar. ¿No es cierto? De repente dicen, no, tiene un familiar, tú eres el único creyente, el único cristiano, y sabes, las miradas están puestas en ti, totalmente. No hay otra en toda la fiesta, sino a ti. Porque dicen, este dice que ama a Jesús. Voy a ver en qué puntos se equivoca.